El servicio de televisión pública forma parte de las industrias culturales que deben enfrentar los desafíos de la era digital y estar a la altura, como servicio público y medio de comunicación, de las exigencias que implica la convergencia tecnológica. En México, donde el servicio de televisión tuvo orígenes de carácter mixto, al adoptar de manera parcial tanto el modelo europeo y estadounidense, según el contexto y situación, es importante esclarecer la realidad actual que vive el sector y cómo la televisión pública ha perseverado en sus principios de operación, a partir de distintos requisitos, demandas y altibajos que la colocan en un escenario donde la única opción es hacer frente a la transición tecnológica. Para ello se ha hecho una reforma de las telecomunicaciones. La reforma en telecomunicaciones, que aunque ha sido muy discutida, que llevamos ya un tiempo entre si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, pero creo que esto va a permitir que se vislumbre un panorama mucho más favorable para la televisión pública, porque existirán 2 canales más que se puedan aperturar y que puedan dar este servicio, ¿no? para lo que está hecha la televisión pública, y que permita equilibrar un poco hacia la televisión privada que tenemos, ¿no? Que es el duopolio, que lo tenemos como completo. Según la reforma de telecomunicaciones, se debe crear en México un sistema nacional de televisión pública. Aquí la cuestión para que eso funcione es que haya recursos. Si no hay recursos que permitan que estos canales tengan emisoras más fuertes o recursos normativos que obliguen a los cableros a llevar las señales de estos canales, pues todo quedará en buenas intenciones. La historia de la televisión en México comenzó siendo primordialmente de carácter privado, al otorgar la primera concesión a importantes actores de la economía y política mexicana, con lo cual inició una trayectoria de operación al servicio de intereses particulares, pero con una comunicación de alcance nacional. Primero, que nace como televisión privada, y segundo, que nace como televisión privada bajo el abrigo del gobierno. Es notable señalar cuál fue la primera transmisión de televisión en México. Fue el 1 de diciembre de 1950. Fue el informe presidencial del señor presidente Miguel Alemán. Fue todo hecho con recursos privados, y fue en ese tiempo que el gobierno se empezó a dar cuenta que era muy importante tener un medio masivo de comunicación. En un escenario monopólico empezaron a surgir televisiones públicas para hacer contrapeso al poder político y comunicativo de las televisiones privadas, y se enfocaron en producir y transmitir contenidos no comerciales, con lo cual se volvió inherente el concepto de televisión pública y de televisión cultural. Nacen los 3 primeros canales, y el otro aspecto interesante es que es a iniciativa del propio gobierno cómo se busca fusionar estos canales. O sea, existían el canal 2, el 4 y el 5, y el gobierno promueve que se fusionen y crean Telesistema Mexicano, que es el antecedente de Televisa. Con el fin de competir al monopolio que existía en la televisión mexicana, el gobierno de aquella época crea Imevisión, sistema televisivo formado por 3 canales culturales. En los años 70 se crea el Instituto Mexicano de la Televisión, Imevisión, con el canal 7. Ya antes el gobierno había tomado el canal 13, que era un canal privado que prácticamente quebró. Entonces lo que hizo el gobierno fue salvarlo de la quiebra y asumirse como dueño. Esta forma de televisión empezó teniendo, durante sus 10 años que existió el Instituto Mexicano de la Televisión como tal, tuvo 3 canales: el canal 7, el canal 13 y el canal 22. De forma paralela al sistema televisivo de Imevisión, existía desde 1959 Canal 11, la primera televisión pública de toda América Latina.
Durante ese tiempo siempre hubo una televisión, llamémosla así, pública, que era el Canal 11, que era esencialmente, siendo un canal del Instituto Politécnico Nacional, algo más bien de carácter experimental. Los 3 canales culturales del gobierno tuvieron un gran problema. El Estado no supo qué hacer con ellos. Había constantes cambios de director y un director tenía una idea de lo que debía ser el canal y otro director tenía otra idea de lo que debería ser el canal. Había diferentes directrices. Por una parte se quería hacer un canal informativo y cultural de calidad y por otra se quería competir con la televisión privada. Esto creaba una falta de continuidad, además de una programación esquizofrénica. Durante todos esos años, la televisión del Estado no logró dar un servicio público a los ciudadanos. Puntualmente se hicieron cosas muy buenas, pero nunca se podría decir que lograron el objetivo que debe de tener una televisión pública. Todos estos problemas provocaron que en el año 1993 el gobierno vendiera 2 de los canales públicos a manos privadas. Venden los canales 7 y 13 a lo que ahora es TV Azteca y quedó el canal 22 como una opción que en aquel tiempo el presidente Salinas recibió una petición de cerca de 1,200 intelectuales, entre los que había escritores, pintores, músicos, cineastas, periodistas, etc. Una petición para que se conservara el canal 22 como un canal cultural dependiente del Estado. Ese fue el comienzo de la situación actual que vive México, con un duopolio televisivo entre Televisa y TV Azteca, quedando la televisión pública en un sector muy marginal, principalmente con el Canal 22 y Canal 11 como únicas opciones públicas de calidad. Aquí el problema que tenemos es que son enanos peleando con gigantes, en términos de presupuesto y en términos de alcance. Incluso siento yo que Canal 11 también ha perdido un poco la brújula en términos de que quiere competir, pero bien no sabe cómo. Canal 22 está muy claro, va a un público oculto y será minoritario y dependerá de los subsidios. Canal 11 busca otra cosa, pero no siempre lo logra. Actualmente la televisión pública necesita un cambio para poder evolucionar. Quizás la reforma de telecomunicaciones ayude con la concesión de 2 nuevos canales públicos, creando un optimismo relativo. Sí, hay una gran esperanza si se abren más posibilidades. Si se logran estas 2 concesiones, creo que tendremos mucho más fuerza que podría no opacar, pero sí equilibrar el manejo de los medios públicos en México. O sea, sí necesitamos más opciones como televidentes. No nos podemos quedar, hace un gran trabajo Canal 11, hace un gran trabajo Canal 22, no están echándole como muchas ganas para poder como permanecer en el mercado y poder seguir atrayendo como a más público. Digo, somos muy optimistas en ese punto, en ese aspecto, pero mucho ojo, o sea, no es que solita, o sea, nos sentemos así y decir, bueno, pues esperemos a que la televisión pública mejore. Claro, si no trabajamos por ello, habemos mucha gente que estamos trabajando por ello y creo que pues bueno, está en nuestras manos, está en nuestras ganas, está en nuestro tiempo el poder dedicar nuestra vida a eso, a que la televisión sea mejor. Pero también existen otras opiniones no tan optimistas que creen que la tendencia de la televisión pública mexicana es seguir en el mismo lugar marginal en el que se encuentra actualmente. Yo creo que si sigue la inercia que lleva hasta ahora y de acuerdo con esta situación de la cual platicamos, no creo que tenga una situación como muy cómoda, ¿no? Muy halagadora, porque de seguir tal como está en el corto y mediano plazo, yo creo que van a seguir condenados a ocupar un espectro muy marginal, un espectro mínimo. Sí habrá un crecimiento, sí habrá una consolidación, pero dentro de la marginalidad relativa en la que se mueve la televisión pública. Seguiremos siendo dominados por el esquema comercial. Sin muchas esperanzas o casi sin ninguna esperanza de poder crecer, de ampliar
ampliarse, de desarrollarse más allá de lo que ya tiene, ¿no? Yo creo que es un panorama muy poco halagador y quizás muy estrecho. El panorama a corto plazo parece poco halagador. Existen demasiados intereses económicos y políticos entre el gobierno y los dos grandes grupos televisivos comerciales. Pero el interés de los jóvenes y la participación ciudadana puede llegar a cambiar el futuro de la televisión pública. Con mucho trabajo se puede llegar a crear una televisión honesta y de servicio público al ciudadano.